Palabra el señor senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y que es representante parlamentario del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador. Prometo que no voy a tardar 10 minutos como tardó mi antecesor. Con su permiso, senador presidente Arturo Zamora Jiménez, senador por el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Senadoras y senadores, vengo a exponer las razones por las que estoy a favor del proyecto que se presenta como dictamen de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción con el objetivo de crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de un asunto de máxima prioridad para este país. Según cálculos de diversas instituciones, el costo de la corrupción para México y para los bolsillos de millones de mexicanos es enorme. En 2014, el Semáforo Económico Nacional del Observatorio México, ¿Cómo vamos?, calculó que la corrupción en México generó una pérdida de 2,000 millones de pesos en inversión privada y 1,000 millones más por inversión extranjera directa. El Consejo Coordinador Empresarial ha estimado que los costos de la corrupción equivalen a 1% del Producto Interno Bruto del país. El Foro Económico Mundial, por su parte, apunta que el costo anual de la corrupción es el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado y superior a los dividendos que el país capta anualmente por extracción de petróleo y gas cada año. El Foro Económico Mundial apuntó también que las empresas erogan hasta el 10% en la percepción de corrupción y que genera una pérdida de 22,000 millones de dólares, que estamos hablando de 341,000 millones de pesos mexicanos. La apreciación de los ciudadanos también ha dado cuenta de la corrupción en nuestro país. El índice de corrupción y buen gobierno de Transparencia Internacional mide la percepción de jefes de hogar sobre servicios públicos ofrecidos por los 3 niveles de gobierno. En su cálculo, utiliza una escala de 0 cuando existen altos niveles de corrupción y de 100 cuando existen bajos niveles de corrupción. Según Transparencia Internacional, en 2014, senador Bartlett, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países. Nuestro país, México, se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil y en la última posición de los países de la OCDE. Lo cierto es que México exige un ataque frontal a la corrupción, pero más a la impunidad en este país. En razón de ello, esta reforma constitucional es prioridad para todos los legisladores, especialmente para los legisladores de Acción Nacional que propusimos la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción. Señoras y señores, el proyecto que hoy votaremos propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los principales cambios que se plantean destacan crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes. Senador Ávila, un momento, por favor. El senador Bartlett ha solicitado el uso de la palabra para hacerle una pregunta. ¿Admite usted la pregunta? Con mucho gusto al final de mi intervención. Gracias. Continúe.
Continúe, señor senador. La minuta que hoy votaremos señala que el sistema coordinará la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción a través de un comité. Este comité estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría responsable del control interno del Poder Ejecutivo Federal, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura Federal. En la minuta también se propone crear un comité de participación ciudadana con 5 personas de prestigio por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Se propone, además, que el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control ya no depende de los titulares de las dependencias, sino de la Cámara de Diputados. Así, los órganos de control tendrán mayores facultades de revisión que se complementan con la obligación de todos los servidores de todos los poderes y niveles de gobierno de presentar declaraciones patrimoniales. Pero además, se amplían las atribuciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al poder sancionar tanto a los servidores públicos como a los particulares que cometan actos de corrupción. Me congratulo que la minuta que hoy discutimos faculta a la Auditoría Superior de la Federación de llevar a cabo la revisión de cuentas del año fiscal en curso, pues se trata de una de las iniciativas que como diputado federal presenté y se aprobó por la Cámara de Diputados y que ahora se retoma en la minuta que hoy votaremos. No puedo dejar de subrayar el alcance del sistema que abarca todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como organismos autónomos, por lo que de aprobar estas reformas constitucionales significa atender el llamado que los ciudadanos nos han hecho por diferentes medios, impulsando un esfuerzo que debe ser nacional y de todas las autoridades, de todos los funcionarios, incluyendo a los gobernadores, incluyendo a los presidentes municipales, de todos los partidos políticos y de todos los colores. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Bartlett, sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor senador, por su amabilidad. Yo le quería preguntar si sabe usted que todos los que han hablado y los propios expertos dicen que esto no va a resolver el asunto sino en muchos años. Entonces, no sé si lo haya usted oído. Entonces, como prioridad, pues es un poco a la muy larga, ¿no? ¿Oyó usted todos los famosos estos expertos y los oradores a favor? Todos dicen que es a la larga, señor senador. A la larga, a lo mejor ya no lo veo, pero usted sí. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo? ¿Sabe usted que esto no se va a hacer? Gracias, señor, por su Tiene usted el uso de la palabra, señor senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para dar respuesta al planteamiento del senador Manuel Bartlett. Senador Manuel Bartlett Díaz, senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza. Yo creo que sí va a resolver el problema en este país de la corrupción. Y solamente le voy a poner un ejemplo, senador Bartlett. Hoy por hoy, la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, no puede auditar el ejercicio en curso cuando un presidente municipal o un empleado federal o un gobernador está desviando recursos públicos federales que son de todos los mexicanos en este país. Con esta reforma constitucional, la Auditoría Superior de la Federación va a poder auditar esas cuentas y va a sancionar a esos malos servidores públicos. Por eso, yo creo que esta reforma constitucional sí va a ayudar a combatir la corrupción en este país. Senador Bartlett, usted fue secretario de Gobernación de este país y usted sabe, como secretario de Gobernación, que el mal que lacera a todos los mexicanos es precisamente la corrupción
y la impunidad en este país. Por su atención, muchas gracias. Gracias por su respuesta, señor senador.